Saludos a todos nuestros televidentes. Estamos aquí en Cool Channel, la televisión del futuro, que se transmite por internet en su programa La Sexta República. Hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado polémico que sacudió a muchos partidos políticos y encendió la política en Venezuela. Se trata de John Goicoechea, quien en la actualidad creo que está haciendo un posgrado. ¿Estás estudiando un posgrado? Estamos haciendo posgrado, estamos empezando. Primero, bueno, un saludo también, muchas gracias por invitarnos a las cámaras pues, de Cool Channel. Es un honor, creo que es primera entrevista seria que hago para un canal por internet. ¿De verdad? Creo que sí. Fíjate, yo he hecho entrevistas por internet. Ismael García tiene un programa. Ajá. Una vez hice una para el Keito en Washington. Pero es primera vez que hago por un canal nacional pues de noticias y nacional e internacional. Internacional, por supuesto, el internet no tiene fronteras. ¿Cómo arrancó esa generación de líderes jóvenes? ¿De dónde salió? ¿De dónde salieron ustedes? ¿Se reunían? ¿Sus papás lo mandaron para la escuela y ustedes agarraron la política? ¿Cómo nace esa efervescencia, esa fuerza? Bueno, te cuento primero el colectivo, Okay. cómo nace, y luego te cuento cómo fue mi inquietud por la política, ¿no? Colectivamente, a nosotros nos tocó, aquí no hay ley resorte, ¿verdad? No. Bueno, a nosotros nos tocó un ratón de una pega que no nos echamos. Es decir, explica eso. La que se echaron mis papás, la que te echaste tú y mis papás, etcétera, la pagamos nosotros. O sea, esto es una generación que ha recibido palo desde que tenemos conciencia política. Yo no viví la Venezuela democrática. Nosotros no vivimos una Venezuela en bonanza petrolera. No, esa cosa como la Venezuela Saudita no la vivimos, mi generación no nos tocó. Lo que nos tocó fue ya, bueno, el último periodo de Caldera, ¿no? que no, digamos, sin ser una autocracia, no dejó de ser un periodo muy complicado, muy feo de la historia de Venezuela. Y nos tocó ya Chávez, ¿no? Cuando Chávez entró al poder yo tenía 14 años. Entonces, las circunstancias en las que hemos crecido esta generación... ¿Tú nunca fuiste chavista? Yo nunca he sido chavista. De hecho, la primera elección... ¿Ni una sonrisita le tiraste? Nunca. Mentira, tú sabes que la primera elección de mi familia, en general, el único que fue chavista fue mi papá. Pero de resto, nadie ha sido chavista. Pero cuando ganó Chávez y dio el primer discurso, yo me acuerdo, yo tendría 15 años así. Ya estaba interesado, yo siempre he estado como interesado en la política. A mí me pareció interesante. Pero nunca ¿A su favor o en contra? A su favor. ¿Ah, sí? Claro, yo tenía 15 años y me pareció interesante a su favor ese discurso. No hubiese votado por él, porque al final a esa edad uno está más influenciado por la familia que... Pero bueno, me tocó, a nosotros, a esta generación nos tocó, digamos, yo tenía 17 años cuando el paro, tenía 18, un poco más cuando la reforma del 2004. Okay. Entonces a nosotros nos tocó entrar a la universidad bajo un contexto muy problemático en la política venezolana, y ello nos obliga a participar. Pero eran varias universidades, eran dirigentes de varias universidades, solo concentrados en la Católica. Muchas universidades. Fíjate, nosotros por años ya íbamos, bueno, hay que decir que nosotros no llegamos al cierre de RCTV sin haber hecho trabajo previo. Evidentemente nosotros fuimos representantes electos de la universidad. Yo tenía 2 años siendo electo en la Católica. Stalin González era presidente del FCO de la Central. Y nosotros habíamos intentado pues poner el tema político en la opinión del estudiantado venezolano, muchas veces, y la mayoría de las veces de forma inefectiva, ¿no? Sin embargo, bueno, ocurrió todo este tema de RCTV que sensibilizó mucho. ¿Ustedes eran los de la mano blanca? Éramos los de la mano blanca. Y RCTV, a mí me gusta decir que es un detonante, y porque no es el motivo. O sea, RCTV no fue el motivo por el cual nosotros salimos a la calle. RCTV fue la gota que derramó el vaso, claro, un detonante muy importante, y que nos hizo que nosotros pusiéramos el énfasis en la libertad de expresión y en las libertades civiles. ¿Y en cuántas universidades habían dirigentes? Mira, comenzamos en Caracas, además una cosa espontánea, porque yo no te puedo decir... No te puedo caer a cobo y decirte que toda esta cosa... No era una conspiración. No, ojalá. O sea, ojalá hubiese sido una conspiración para que quizás no hubiésemos cometido algunos errores que sí cometimos, y quizás ahorita la podríamos volver a hacer, ¿no? Lo que pasó en 2007 fue un movimiento que yo creo va a pasar a la historia de Venezuela. Pasó a la historia de Venezuela. Sí, con todo seguridad. Que fue una explosión, ¿entiendes? Que fue una... digamos, una expresión de la sociedad y una expresión de la juventud venezolana harta de la polarización, harta de la ofensa, harta de las restricciones de la libertad. Y eso ocurre en Venezuela cada cierto tiempo, pero nadie es dueño de eso.
O sea, el movimiento estudiantil existe y va a existir en Venezuela. Y cada vez que Venezuela ha estado en la situación crítica, los estudiantes han salido a la calle y seguirán saliendo. ¿Cuántas generaciones o cuántas oleadas de dirigentes juveniles han? Tú eres la primera, pero como dos más. Emolante Bueno, ya van tres. Son tres generaciones. Ya van tres y ahora y van para la cuarta, ¿no? Lo que es que... ¿Cuáles son los principales dirigentes ahí que tú recuerdas? De aquella generación. De las distintas generaciones. Bueno, Stalin González. De la primera. Stalin González, yo, allí estaba Freddy Guevara, allí estaban dirigentes regionales importantes, estaba Ceballos en Táchira, estaba Julio en Zulia, que en paz descanse, con muchos otros. Pero bueno, había, lo importante es que después de todo este asunto, nosotros, después de las primeras semanas de protesta, nos dimos cuenta de que todo el país está protestando. E hicimos este Parlamento Nacional de Estudiantes, que congregó a estudiantes de todo el país. Y allí nos dimos cuenta de la gran diversidad de liderazgo que tiene Venezuela, que es algo esperanzador verdaderamente. Cualquier venezolano que haya recorrido el país, yo voy por la cuarta recorrida completa de Venezuela, ¿no? O sea, yo he recorrido Venezuela 4 veces completa de cabo a rabo. Cualquier venezolano que haya recorrido el país y haya visto lo que tenemos en Venezuela, está seguro que el futuro va a ser mejor. Pues la segunda generación, ¿cuál fue? ¿Qué año? ¿2008? La segunda generación le tocó la enmienda constitucional. A nosotros nos tocó la reforma, RCTV y la reforma. La segunda le tocó la enmienda, que fue en el 2009. Y allí estaban David Molansky, estaba Ricardo Sánchez. La tercera fue... ¿Actual? La tercera no, esta es la cuarta ya. La tercera fue Roberto Patiño, Roderick Navarro. ¿Y los chavistas no tenían ni una...? Los chavistas tienen estudiantes. Porque además las estudiantes de las misiones, bueno, son mucha gente, pues, ¿no? O sea, es decir que los estudiantes no tienen, que los chavistas no tienen estudiantes es mentira. Incluso son una minoría en la Universidad Central de Venezuela, en la ULA, en la Carabobo, en Zulia. Son una minoría, pero ahí está, pues, o sea, minoría o no, yo creo que esos estudiantes merecen reconocimiento, ¿no? Es como decir que, bueno, yo creo en el respeto a las minorías, ellos son las minorías. ¿Y hay movimiento estudiantil en las universidades del gobierno? Ese es el problema. El problema es que su representación son representaciones del presidente y no de los estudiantes. Cuando nosotros nos salimos, a nosotros nos sacaron una cosa que se llamaba, imagínate el presidente de la presidente Chávez. Bueno, volvemos ahora en la segunda etapa del programa, pero es increíble.